Caruso, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Muy Bien, 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 Fer, ¿vos? bien, bien, por suerte, acá estamos, Fer. Bien, excelente, excelente por acá. Qué Me- bueno. ¿Nos escuchás bien, Fernando? Porque vos sé que parece que estamos teniendo problemitas, ¿puede ser? Yo sí, los Ah, Ah, escucho genial ahí a está, ustedes. ahí está, ahí está, ahí ¿Ustedes a espectacular. está. mí? Ahora sí, Sí, ahora señor, sí. ahí estamos, Fer. Acá. Bueno, ¿cómo Bien, anda todo por perfecto. allá? Por los pagos. Bien, muy bien. ¿Sí? Con mucho sol, por Bien, suerte. Qué espectacular. lindo, qué lindo. Como acá, Fer. Acá estamos con un día espectacular, no nos podemos quejar. Bien, Está bien. Fer, cada vez Sí. estamos más cerca del 22 de octubre. Ya estamos Ujú. eh, absorbiendo campaña política en la radio, en la televisión, en los diarios. Eh, ¿Qué Sí. imagino que todos los candidatos tienen estrategias que basan en distintas cuestiones para las que, por ejemplo, los consultan a ustedes. ¿Cómo apunto mi campaña? Mm. ¿En qué baso? ¿En qué no baso? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Eh, Porque no se trata solo de ideología, ¿no? No. Bueno, y ese es un tema en el que quería conversar hoy con ustedes, que en el programa pasado les planteé si podía llegar a ser interesante conocer cuánta cantidad de información yo necesito recibir para poder cambiar mi, mi Sí, opinión, ¿no? Mm. sí. Mi voto. Entonces, en principio, ¿por qué? Porque partimos de la base de que preferentemente preferimos no afrontar o no chocarnos con esa información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como recuerdan, eso que nos provocaba, primero, un displacer, ¿a través de qué? De la disonancia cognitiva. Es decir, yo tengo que opinar y hacer de la misma manera. No puedo tener ahí un ruido interno. Entonces yo lo tengo que resolver de alguna manera. Entonces, a la pregunta de qué cantidad de información yo necesito recibir, antes nos podemos empezar a preguntar entonces si somos escépticos por conveniencia, cómo nuestras creencias o prejuicios pueden afectar nuestra manera en la que decidimos votar para elegir un candidato, Ujú, o por qué es tan difícil cambiar una creencia a pesar de tener información negativa. ujú. En primera instancia, somos más escépticos a analizar la evidencia en contra de nuestras hipótesis que la evidencia a favor. ¿Qué Mm. quiere decir esto? Somos mucho más minuciosos, más descreídos con esa información que con la que refuerza nuestros pensamientos o nuestras creencias. Ah, mira. El famoso no te la puedo creer. Claro, en realidad es como que si nos va a generar algún ruido, Mm, eh, somos como mucho más, focalizamos de dónde viene, por mm. qué aparece este tipo de información, ¿sí? Y recordemos, en primera instancia, recuerden que ya veníamos también hablando del tema de algoritmos, Ujú. redes sociales, por qué Sí, siempre nos aparece una información que apoya lo que a nosotros nos gusta, ¿sí? O sea, no recibimos información todo el tiempo de cuestiones que nos estén desagradando. ¿Por claro. qué? Porque eso es como decimos, viene de la economía de la atención. ¿Sí? El Ujú. algoritmo no es malo. El algoritmo lo que quiere es que vos estés la mayor cantidad de tiempo conectado a ese estímulo. Claro. Y ¿Vamos para eso te bien? da lo que te gusta. Exactamente, Mm. no es más ni menos que eso. ¿Sí? Tengo principios, pero si no te gustan, tengo otro. Tengo otros. Claro, ¿Sí? claro. Fernando, y Entonces, sí. en eso que vos decís, ¿no? Eh, ¿cuánto influye, cuánto influye la cara de la persona que me lo está diciendo? Bueno, en realidad vos sabés que hay investigación Mm, de eso, de que se hicieron hasta con candidatos reales, pero que no se conocían en esa cultura o en esa zona. ujú, ¿Sí? sí, Se pasaban caras y se pasaban videos y hasta los tonos de voz, ujú, con lo cual también se analiza los rostros y el tono de voz. Eso ah, es investigación real.
Mira, ¿sí? sí. Bueno, los resultados daban en la elección donde se conocían a esos candidatos muy similares los resultados a los cuales no se conocían en absoluto, solo por ver la cara o escuchar su voz. Mira, me venís como anillo al dedo, porque algo que me llamó poderosamente la atención en estos spots de campaña que estamos viendo en la tele o escuchando en la radio, Sí. y es que de los tres candidatos que, bueno, digamos, tienen más chances de quedarse con la presidencia, eh, imágenes tenemos de los tres, Uh-huh. pero Sí. la voz, el candidato hablando, solo lo encontré, por ahí me equivoco, pero creo que no, en los spots de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza. No vi un spot publicitario en el que hable Sergio Massa. Solo. Que se escuche la voz de Solo. Sergio Massa. Es un relator, Bueno, a ver, es una voz en off. En off, sí. Bueno, a ver, ahí, a ver, como nosotros decimos, no solo existe una cuestión de una única causa por las cuales a veces nuestro comportamiento es de una determinada manera. A ver, eso se podría, no conozco en profundidad la campaña de Unión por la Patria o de Massa, sí conozco a quienes están detrás del armado. A ver, ten en cuenta que es el candidato como más difícil para hacer una campaña, porque encima de candidato es parte de la gestión. Sí. Con lo cual, si vos te fijas, las únicas oportunidades en las cuales aparece su voz es cuando se tienen que dar buenas noticias. Su imagen, voz y buenas noticias. ¿Sí? Para todo lo demás son spot. ¿Sí? Precisamente ¿por qué? Porque también tiene que estar luchando en el día a día. Claro. Y el día a día es objetivo. Después las percepciones, como decimos, evidentemente la percepción es subjetiva, la realidad es objetiva. Pero la percepción mata realidad. ¿Vamos bien? Sí, Sí. totalmente. Completamente. Con lo cual, el armado de la estrategia de la más difícil es de un candidato que encima es parte de una gestión complicada. Porque si fuese una gestión que va viento en popa, evidentemente todos quieren ser el padre del caballo ganador, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora, si yo estoy planteando que somos escépticos, analizar la evidencia en contra de nuestras hipótesis, que la evidencia a favor, acá entran en juego diferentes temas. Uno, por ejemplo, es el escepticismo motivado. ¿Qué es esto? Es analizamos de forma diferente la información que es incongruente de la que es congruente con nuestras ideas. ¿Se entiende lo que es congruente con incongruente, no? Sí, la que está a favor o la que está en contra de nuestras ideas. Total. Viene también el razonamiento motivado. ¿Qué significa? Que estamos motivados por llegar a una conclusión y no a otra. Damos vueltas distintos caminos mentales hasta llegar a una justificación que disminuya de forma suficiente esa disonancia cognitiva, que es la que anteriormente planteé. Uh-huh. Con lo cual calificamos los argumentos que recibimos de distinta manera. Calificamos más fuerte los argumentos congruentes que los incongruentes. En criollo preferimos siempre estar escuchando, viendo y que nos llegue la información que refuerza nuestra creencia a la que nos entra claro. en una discusión. No encaja. ¿Sí? La que no encaja, digamos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, a partir de acá, de recibir esa información, existen diferentes sesgos. El sesgo de confirmación, que es el que buscamos más argumentos que coincidan con nuestras creencias. Sí, hablamos de eso. Damos vuelta en la memoria y buscamos, pero tal cosa, pero también lo hizo. Pero vos fíjate que buscamos. ¿Sí? Y también el sesgo de no confirmación es cuando las personas son más escépticas con los argumentos incongruentes que los congruentes. Vos sabés que
les voy a comentar dos estudios. En el primero se midió los tiempos de lectura de argumentos y se encontró que las personas pasaban más tiempo leyendo los argumentos incongruentes que los congruentes, Mira, a pesar de que la cantidad de palabras y la letra eran iguales. Ujú. Calidad, tipografía y cantidad de palabras eran la exactamente la misma. misma. Mirá Entonces, vos. ¿por qué en uno tardamos más tiempo? Porque intentamos ver si hay algún tipo de error. Intentamos ser mucho más precavidos. Y con lo otro, ¿ves? Acá aparece y no le damos tanta importancia ni a fuente, ni a lo que dice, Ujú. nada. Seguimos acumulando en la mochila de reforzamos lo que pensamos. Claro, sí. Y acá viene el interesante, bueno, todo lo demás es interesante, pero acá es donde todo esto nos pone en la cara toda esta información. En el segundo estudio se hicieron 5 grupos. El grupo 0 no recibió información incongruente. El grupo 1 recibió un 10% de información incongruente. El 2, un 20% de información incongruente. El 3 ya recibió un 40% de información incongruente. Y el grupo 4 recibió 80% de información incongruente. La pregunta es cómo reaccionan los votantes ante información incongruente. Claro. El 0 es el que no recibió información incongruente. Continuaron votando al mismo candidato y hubo un ligero aumento positivo. Claro. El grupo 1, que recibió un 10% de información, ese porcentaje de información no fue suficiente para modificar su voto. Y se asociaba a un ligero aumento de positividad, ¿sí? Como es diciendo, viste como hay veces cuando entablamos desde adolescentes, entablamos una conversación con nuestros padres y nos dicen, no hagas tal cosa, Claro. automáticamente casi estamos diciéndole a nuestros hijos, hace tal cosa. En su cabeza te voy a Sí. desafiar a que entonces Exacto. cuando recibimos una pequeña cantidad de información incongruente, nos esforzamos por reafirmar lo que estamos pensando. Claro. Bien. ¿Vamos bien? Sí, 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 totalmente, totalmente. No Un alcanza a 20% cambiarte, digamos. ¿No? Como... Exactamente, no alcanza, sino que encima refuerza. Ujú. Bien. Un 20% de información incongruente tampoco modificaron su actitud hacia el candidato, pero no hubo un refuerzo positivo. En el grupo 3, que ya estamos hablando de un 40% de información incongruente, Sí, hubo casi la mitad. disminución en la valoración del candidato y empezaba una inclinación del cambio de opinión. Y el 80% de información incongruente, que es el grupo 4, ¿sí? Hubo una disminución en la valoración del candidato y cambio de voto. Con lo cual, fíjense la cantidad de información que se necesita que se consuma para cambiar de opinión. Muchísima. ¿Sí? Ajá. Es casi todo el tiempo la cantidad de información que vos estás recibiendo sea en contra de lo que vos estás pensando. Pero claro. El problema Entonces, con eso es que convencer, claro, claro. si la información esa es lisa y llanamente una mentira, ¿no? Un engaño. Claro, bueno, ahí está donde empezamos, y acá sigo, porque vamos a encajar en ese punto que vos estás comentando. Entonces, existe un punto de inflexión a partir del cual se empieza a pensar que ese candidato ya no es tan bueno como se esperaba. Ronda aproximadamente una baja de exposición, información incongruente del candidato, ese punto de inflexión ronda el 35% de información. Claro. Debemos preguntarnos, entonces, en qué condiciones uno está expuesto a recibir esa cantidad de información incongruente. Porque si sabemos que navegamos en busca de información que confirme nuestras creencias, con lo cual es posible que nos encontremos con poca información que no coincida con lo que pensamos. Ujú. Y existe, evidentemente, en algunos casos, existe ese perímetro, ese cerco mediático en el cual es imposible que esa información incongruente trascienda al público. Ahora, Fer... ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvemos... Sí. ¿Por qué no? Porque, perdóname, cerramos. No, porque volvemos a lo mismo. Primero, fake news.
¿Yo Sí. por dónde navego? Mm. Redes sociales, internet, medios de comunicación. Sí, Si estamos planteando con anterioridad que todo estímulo que va en contra de nuestra creencia nos genera un displacer, mm, de forma consciente yo no voy a estar mirando información que contradiga lo que yo opino. Encima, que es, insisto, por los algoritmos, es muy difícil, no imposible, sino que es muy difícil que esa información te llegue realmente. mm. ¿Por qué? Porque el algoritmo está diseñado para por intermedio de la economía de la atención para que vos recibas lo que a vos te gusta, Claro. no para que vos recibas lo que no te gusta y puedas generar un debate inteligente en el cual de forma racional, educada, vayas a hacer un análisis pormenorizado de plataformas, opinión, Mm. y vayas a votar. ¿Viste esto de votar bien? Sí. Claro, No sí. existe. Sí, vota bien. Y por eso, Fer, también encima eso se refuerza con la persona, el candidato, la candidata, que te lo dice claramente también, de que vamos a estar bien, que vamos a mejorar, pero viste, nadie te dice, mira, este es un camino difícil, la vamos a pasar mal. Viste que todos lo dicen, no lo Ya lo decimos, explicó Fernando. que eso fue lo que ¿Cuánta explicaste. cuánta verdad está dispuesta a tolerar? Exactamente. ¿No? Claro, Exacto, porque tenemos un umbral de tolerancia a cuánta cantidad de verdad estamos dispuestos dispuesto. a escuchar. Exactamente. Viste que somos Porque lo buenos vemos en el día a alumnos, día Fer. con nosotros. Somos buenos Muy alumnos. bien, muy bien. Fer, bueno, Entonces, en el imaginario popular, Fer, perdóname que ya te interrumpí la conclusión, pero te lo dejo igual, obviamente. En el imaginario popular está el famoso, que vos lo sabés mejor que nosotros, que yo con tirarte la frase ya sabés a qué se trata. El famoso cajón de Herminio, ¿no? sí, Ahí, bueno, ¿cuánta a gente ese dice, punto te quería llegar. eh? Vos fíjate que a ese punto es otra de las valoraciones. Vos fíjate que en España pasó con el atentado de Atocha, ¿Ah? pasó, bueno, acá. ¿Cuánto, ese porcentaje, cuánto podría ser comparable con un evento, con una carga emocional extremadamente grande? Mm. Entonces, compensás ese tiempo en el cual vos tenés que recibir esa cantidad de información por un hecho puntual con una carga emocional extrema, extrema, porque Claro, entonces te hace reaccionar, no hacer una respuesta. claro, Vos reaccionás. entiendo. Entonces, eh, yo no creo que todas las cartas estén echadas. Ah, No sé bien. si me explico. Sí, completamente. Sí, Entiendo, sí, exacto. sí, No, sí, sí. No, está claro. se creería que se estaría buscando el tiempo de no reacción, ¿sí? No te doy tiempo a la reacción, y a la vez lo que busco desde el votante es un estímulo de reacción y no de respuesta. Con lo cual no creo que todas las cartas estén echadas. Está. Entonces, insisto, vos fíjate que es complejo el comportamiento humano, no lo podemos tomar a la ligera en el armado de las campañas, y vos fíjate que, recién me lo decían ustedes, es todo estudiado, es todo minucioso. Eh, si querés para la próxima, ya es un poquito más técnico, lo que pasa que a veces lo técnico o duro en cuanto a qué áreas precisamente se activan ante la información incongruente o de emociones negativas. Está. ¿Cuál es el proceso que se pasa para poder llegar al placer, que es lo que busca el cerebro? Ah, Por eso un poquito más técnico, con áreas, pero sepamos que todo tiene un camino. Se activan áreas negativas, áreas de miedo, áreas de sorpresa, y yo lo que busco después son áreas de placer. perfecto. Muy Con lo bien, cual, Fer. Sí, tenemos un camino largo, porque parecería que las elecciones ya están, pero todavía queda mucho partido.
queda mucho en juego todavía. Perfecto. Fer, muchísimas Sos gracias. un gran